Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente que está conectándose a nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy, pero muy especiales para toda nuestra gente, en especial para nuestra gente centroamericana. Acabo de estar en 2 de los países de Centroamérica, como es El Salvador y Guatemala, donde tuve una experiencia lindísima de ministración de la bendita y gloriosa palabra del Señor. 2 regalos. Uno de vida y el otro de maldición. En este mes donde se habla muchísimo de regalos, ¿por qué no hacer una reflexión sobre esta historia preciosísima que está en la Biblia? Y que a continuación te invitamos que lo veas tú, pero también con tu familia, y que también lo compartas con tus amigos y con todos. 2 regalos, uno de vida, el otro de maldición. ¿Cuál de los 2 has decidido tomar tú? A continuación, leamos la historia porque es preciosa. Y ahí comenzamos el desglose. Cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondiendo Abraham, rey de Sodoma: he jurado a Yahweh, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa del calzado tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Génesis 14, 17 al 23. Una historia preciosa, una historia linda que vale la pena hacer un análisis en este mes donde se habla popularmente de los regalos. Esta historia sucede en esa parte que hoy conocemos como el Mar Muerto, donde estuvo Sodoma y Gomorra, y que se lleva hasta la parte que se conoce como Jericó y abarca también la parte de Jerusalén. La historia dice que los reyes, de los que conocemos reyes en aquel entonces, reinados, los que conocemos de Amán, que es la capital hoy en día de Jordania, hacia Siria, estaban esos reinados, múltiples de reinados. Se unieron todos esos pequeños reinados con sus ejércitos y vinieron y atacaron a los reyes de Sodoma y Gomorra y los reinados alrededor de lo que hoy se conoce como Turquía también. Como Jordania. En la guerra, los reyes de Sodoma y Gomorra perdieron la batalla. Como consecuencia, estos reyes de Kedorlaomer se llevaron como botín todas las riquezas que pudieron agarrar de Sodoma, y se llevaron, como era costumbre de ellos, llevarse a rehenes a los cuales los utilizaban ellos para venderlos a otros reinados o ellos mismos utilizarlos como esclavos.
entre esa gente que ellos se llevaron cautivos, se llevaron al sobrino del padre Abraham. No olvide que el sobrino de Abraham había tomado su propia decisión de quedarse a vivir en Sodoma, la ciudad del pecado. A veces las consecuencias no las medimos cuando determinamos en qué ambiente queremos vivir. Pero esa es otra historia, aquella decisión que tomó Lot. La historia que estamos contando es que Lot, el sobrino de Abraham, es llevado entre los cautivos. Entre uno de los cautivos que iba se logró escapar. Y este que posiblemente vivía en la casa o era uno de los criados de la casa del otro, fue a avisarle al padre Abraham que a su sobrino Lot lo habían llevado cautivo o en secuestro, si le puede llamar hoy en día. Cuando el padre Abraham, que en ese momento está viviendo en esa misma área también, cerca de lo que hoy conocemos como Hebrón, dice la historia que cuando el padre Abraham se dio cuenta que a su sobrino se lo habían llevado cautivo, organizó a 300 de sus criados. De veras que la familia, la casa de Abraham era una bendición. 300 criados que habían nacido en su casa. Estos criados los organizó, los preparó, los armó y se fue el padre Abraham al rescate de su sobrino Lot. Y dice que en el combate, que hoy fue más o menos, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, de aquí de Génesis, de acuerdo a lo que leemos, dice que este acontecimiento sucedió aproximadamente de lo que conocemos de Amán hacia el norte, hasta hoy en día conocido como Siria. Los sorprendió en la noche y ahí se dio un fuerte combate y el Altísimo le dio la victoria al padre Abraham. No solamente derrotó el padre Abraham con 300 hombres, aquellos ejércitos, aquellos reinados, sino que rescató no solamente a Lot, sino que a todos los cautivos de Sodoma y también el botín que se habían robado ellos. Ahora viene de regreso el padre Abraham, viene de regreso victorioso y la noticia llegó y en ese instante el rey de Sodoma viene posiblemente con su comitiva al lugar donde ya habían determinado que iba a llegar el padre Abraham, en lo que hoy se conoce como el Valle de los Reyes. Más adelante tenemos una imagen allí donde está la tumba de Absalón. Allí en ese lugar se prepararon los reyes, el rey de Sodoma, pero también otro rey que de alguna manera escuchó la noticia del triunfo de ese personaje extraordinario llamado Abraham. Los dos reyes estaban allí esperando a la comitiva que venía victoriosa. Al llegar exactamente al Valle del Rey, allí fue recibido el padre Abraham por esos dos reyes. Interesante. Uno de Sodoma, es decir, que pertenecía al ambiente de la perdición, o podríamos decir la depravación, o podríamos decir también al materialismo, o podríamos decir a la vida secular de hoy en día. Y el otro misterioso rey del quien vamos a hablar en la parte final, dijimos misterioso, y se va a dar cuenta por qué. Su nombre era Melquisedec. El uno era de Sodoma, el otro era de Salem. Déjenme compartir con ustedes el análisis que tengo de esos dos reyes.
Dos reyes vinieron a encontrar a Abraham el victorioso. Cuando Abraham volvía de su exitoso ataque, se encontró con dos reyes, uno de Sodoma y el otro de Salem. De Sodoma, que significaba la ciudad del placer, de Salem, que significa la ciudad de la paz. Cuando volvían de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Aquí está esa imagen que quiero que ustedes vean. En este valle donde también está la tumba de Zacarías, en este valle que se conoce como el Valle del Rey, en un punto de esto, y desde allí en la parte colina que ves, es donde probablemente estaban esperando estos dos reyes al exitoso Abraham, que venía de rescatar a su sobrino y a los que se habían llevado. Dos cosas trajo a cada uno al vencedor. Es decir, los dos reyes traían por eso llamamos dos regalos, una oferta, dos proposiciones o dos regalos, como usted le quiera llamar. Sodoma, un botín, pero con el botín venía una maldición. Y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Se va a dar cuenta la respuesta del padre Abraham. Mientras que el otro rey le ofrece otro regalo: pan y vino. Mientras uno le ofrecía riqueza, prácticamente aquel botín significaba mucha riqueza, el otro rey no ofrece más que pan y vino. Mire qué interesante los dos regalos. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Como vamos a ver aquí en este análisis, interesantísimo, cada uno de ellos trae algo al vencedor. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Abraham responde: nada tomaré. En esta palabra, Abraham, en forma decidida, rechaza a Sodoma y a su rey. Nada de lo que tú me ofreces, ni siquiera un hilo, ni un cordón de tu sandalia, aceptaré de ti, para que no vayas a decir después que tú enriqueciste a Abraham. Qué contundente la palabra contundente del padre Abraham a la gran oferta que el rey le estaba ofreciendo. Mire qué interesante. Aquel rey de Sodoma no le interesaba en ese momento la riqueza, ni preguntó por el botín. Él quería a las personas. Es muy interesante ustedes que estén pensando en esto inmediatamente. Las personas que no tienen a Cristo y los que ya tienen a Cristo en su momento saben y conocen las historias de las personas que hacen pacto con Satanás, el diablo. Todos esos pactos está involucrado riqueza, poder y fama. En otras palabras, Satán no tiene ningún interés en las riquezas. Número uno, porque Satán mismo sabe que cuando la persona se muere, no se lleva nada de eso. Y al final, el mismo Satán le pasa esa riqueza a otro. No, Satán lo que le interesa es tu alma, para destruirla o para llevarte al infierno. Sí, le ofreció riqueza por las personas. Abraham rechaza totalmente esas riquezas.
Abraham parecía haber ignorado al rey de Sodoma hasta que adoró con el rey de Salem, que vamos a hablar de ese momento. Después de haber adorado a Abraham en la bendición que le da el sacerdote, el sumo sacerdote. Es interesante saber esto, porque solo hasta que tenemos una experiencia personal con Dios, nos damos cuenta de los misterios y maquinaciones que trae el mundo o que traen las riquezas del mundo. No olvide las palabras de Jesús. Es más fácil que, dice, cuán difícil es que un rico. No es que a un rico no se pueda salvar, pero es más difícil porque los bienes materiales a veces te esclavizan y hace que te olvides de Dios. Hoy en día, la inmensa mayoría de los pastores están debidamente documentados. Que aquellos hermanos que de momento empezaron a ser sumamente bendecidos económicamente y que antes de ser bendecidos económicamente eran los más fieles en la iglesia. Pero desde que comenzaron a ser sumamente bendecidos, ya casi no van a la iglesia. Y si van solamente un solo culto a la semana. Es decir, los bienes materiales a veces son obstáculos para nuestra mayor manera de acercarnos al Altísimo Dios Todopoderoso. Esa es parte de esa enseñanza que nos enseña solo hasta que conocemos a Dios en una comunión especial con Él. Descubrimos el peligro de aferrarse a las cosas perecederas de esta tierra. Abraham levanta su mano como símbolo de un fuerte juramento. En otros pasaje es una señal de desafío. O como quien dice, no. Abraham identificó a Yahweh, que se traduce como el Todopoderoso, con el Dios Altísimo. Queda claro que él y Melquisedec adoraban al verdadero Dios glorioso. Me fascina esa acción. Esa comparación, ese impacto del padre Abraham. Él sabía que podía entregarle a esas personas y de hecho se las iba a dar, las que rescató él. Pero era la oportunidad para aceptar la oferta que el rey de Sodoma, prototipo mismo de Satán, de aceptar aquella oferta del botín y aquellas riquezas. Pero el padre Abraham le dice, no voy a aceptar nada de ti, porque no quiero que después, dice un proverbio en Nicaragua, el que le hace un favor al diablo, con llevárselo le paga. Si Abraham hubiese aceptado aquel botín, posiblemente iba a tener poderosos argumentos el rey de Sodoma para seguir sobornando al padre Abraham. Él dijo, ni siquiera un hilo, y mucho menos ni siquiera la correa, una de las correas de tu calzado, voy a aceptar de ti. Rechaza totalmente y absolutamente. Ahora, no olvide que el padre Abraham vivía en una zona seca, en una zona de desierto. Y aunque tenía bastante gente viviendo, como vemos los criados y todo, por lo que vemos, vamos a ver después al final, definitivamente Abraham necesitaba aquella bendición que le estaba ofreciendo Sodoma, o aquella oferta económica que le estaba ofreciendo Sodoma. Pero como digo en mi libro Israel, Camino al falso profeta, prefiero pan con amor que gallina con dolor. Y al final, la recompensa viene del Altísimo. Melquisedec significa mi rey es recto. Era un hombre contemporáneo a Abraham, que también adoraba al Dios vivo. Rey de Salem,
Salem es antiguo y corto nombre para Jerusalén. Esta palabra tiene dos bases en sus raíces. Shalom, paz. Pan y vino. Aunque eran dos elementos comunes usados todos los días, aquí se usa para un propósito diferente, para agradecer a Dios por el desempeño de Abraham y sus tropas. Qué interesante. Mientras el uno le hace oferta de riqueza, el otro solo le da pan y vino. Era el pan nuestro de cada día, de la gente nativa en aquel momento, que hasta hoy en día en Israel es popular el pan y el vino. Eso me recuerda a la oración que Jesús dijo, el pan nuestro de cada día. O la palabra que dijo Salomón una vez, no me des riqueza para que no me olvide de ti. No me des pobreza para que no blasfeme de ti. Dame lo que yo necesito. Y más tarde Jesús le llama el pan nuestro de cada día. Le da pan y vino. Qué interesante. El término para Dios utilizado aquí expresa su poder sobre las naciones. Melquisedec es una sorpresa porque aparece de la nada, sin haber mención de padre o ancestro, sin previa presentación. Esta misteriosa característica le permite al escritor del libro de los Hebreos compararlo con otro sumo sacerdote. Su nombre, Jesús de Nazaret. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién es este misterioso sumo sacerdote? Era sacerdote y rey de Salem. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio del Espíritu. Desde aquel momento que llega al Valle del Rey, Abraham vio a los dos reyes, pero de inmediato hubo un rey que automáticamente sintió algo especial Abraham en su corazón. E inmediatamente adoró. ¿Quién le habló a Melquisedec del Dios verdadero? ¿Cómo es que Salem adoraba al Dios verdadero? ¿Quién realmente es Melquisedec? Es la gran pregunta del gran millón de dólares que hasta hoy en día se hacen los grandes teólogos, y olvidémonos de los teólogos, los grandes rabinos de Israel, hasta hoy en día se preguntan quién era este misterioso sumo sacerdote que adoraba al altísimo Dios del padre Abraham. ¿Qué impacto tuvo ese personaje en la vida de aquel hombre llamado Abraham? La historia dice que Abraham, después de haber adorado junto con él y después de que este hombre lo bendijo, o sea, con palabras de bendición, que el Altísimo le dijo a Melquisedec, que el Altísimo Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, te bendiga. Cuando Abraham recibe esa bendición, dice que Abraham dio los diezmos. No vamos a hablar del tema de los diezmos. Solo que es interesante que como un acto de gratitud en aquel momento, el diezmo debe de ser un acto de gratitud. Y a veces, como sucedió el padre Abraham, no lo conocía, simplemente sabía que era un siervo del Señor. Y él sintió darle a ese siervo del Señor sus diezmos. Eso sigue pasando hasta hoy en día. Yo me he encontrado con personas inconversas, que se han acercado a su servidor y me han dicho, hermano Bolaide, yo quiero darle esto. Una
forma de mi agradecimiento al Altísimo Dios Todopoderoso. Porque realmente lo que significa esto es un acto de agradecimiento. Abraham no lo conocía, no sabía quién era, solo se dio cuenta que era un siervo de Dios y sintió darle sus diezmos a ese siervo del Señor. Un acto precioso y muy lindo, sin lugar a duda. Esa historia de nuestro padre Abraham y ese acontecimiento. Y le bendijo a Melquisedec. Es el primero en bendecir a Abraham. Y así entró el pacto de la promesa de la bendición que estaba escrita ya en Génesis 12:13. Bendijo a Abraham. Las palabras de bendición son hermosas, memorables y con un sentido de poder y eficacia. La frase el Altísimo te bendiga es usada en bendición con énfasis a una bendición sumamente especial. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Esas fueron las palabras de Melquisedec. Bendito sea el Dios Altísimo. Cuando bendecimos a Dios, le reconocemos como hacedor de todas nuestras bendiciones. Salmo 103:1. Melquisedec declaró la verdadera naturaleza de la victoria de Abraham. Dios estuvo, sin lugar a duda, con Abraham en aquella victoria. Aquí se menciona por primera vez esa palabra que ya dijimos, el diezmo, y que es un acto de gratitud y de agradecimiento. Y que posiblemente muchos de ustedes en algún momento han sentido gratitud e inclusive a algún siervo que ni siquiera lo han conocido personalmente. Me refiero que hasta a ese momento lo conocieron personalmente, pero sintieron bendecirlo ustedes en un acto de agradecimiento al Altísimo. El obsequio de Abraham nos indica que consideraba a Melquisedec un sacerdote verdadero del Dios vivo al dar su ofrenda a este sumo sacerdote. Muy interesante. No solo rechazó la jugosa oferta que le estaba dando el rey de Sodoma, la rechazó. No quiero nada de ti. Como diciendo, no quiero que después me vayas a encarar o me vayas a sobornar o me vayas a decir, no olvides que yo soy el que te di esto. Es decir, que no acepto nada de ti. En cambio, acepta aquella dádiva sencilla, vino y pan. Como consecuencia de haber aceptado aquella bendición, aquel regalo, recibe una bendición del Dios Altísimo, Todopoderoso. Mire lo que tengo aquí. Después que el padre Abraham rechazara la oferta de riqueza que le ofreció el rey de Sodoma, ahora el Altísimo, en el siguiente capítulo, lo recompensa. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no tema Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Génesis 15:1 en adelante. Hay un dicho popularísimo que existe entre nosotros en Centroamérica y posiblemente en México, Sudamérica. Dios tarda, pero no olvida. Una vez Jesús dijo, en verdad os digo, que aún un vaso de agua que dais a uno de mis servidores, de cierto no perderán su recompensa. Es decir, Dios siempre va a dar bendición cuando tú le honras a Él. Cuando tú le honras a Él.
Por favor, no me vayas a malinterpretar en que vayas a comprar a Dios. A Dios no lo puedes comprar. Como hacen los manipuladores y los engañadores ahora. Que si da $5,000, que si da $10,000. No. No, porque entonces Abraham hubiese aceptado la oferta que le estaba dando el rey de Sodoma. No. Solo vino y pan. Sodoma, como estamos viendo en esta imagen, representa la ciudad de la destrucción, la ciudad del pecado, la ciudad de la perdición. Abraham rechazó aquello y aceptó lo porvenir, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de la paz. Como decimos en este proverbio que digo en mi libro, Camino al falso profeta, prefiero pan con amor. ¿Qué quiere decir? Tal vez no recibamos riquezas gigantes, grandes de compromiso. Tal vez no recibimos. Tal vez a veces vivimos del pan nuestro de cada día. Sin embargo, nuestra recompensa está asegurada con el Altísimo Dios Todopoderoso. Mi querido hermano, hermana, a un siervo de Dios, en este mes que tanto se habla de regalo, acuérdate, hay 2 regalos, uno de bendición, otro de maldición. ¿Cuál tienes tú? La decisión la tomas tú en el ejemplo de este pasaje y de esta historia lindísima que hemos leído del libro de Génesis capítulo 14. Preciosa historia para traer una remembranza con nuestra familia, con nuestros hijos y decirles a ellos que nada de lo que ofrece el mundo vale la pena. Porque finalmente, al morirte, nada te vas a llevar. Pero que sí vale la pena aceptar las promesas de Dios, que al comienzo representa el pan nuestro de cada día, pero que al final tienen las riquezas por siempre y para siempre en Cristo Jesús. ¿Qué es? Mansiones en la patria celestial. Entonces, mejor prefiero el pan de Dios o el regalo de Dios que el regalo que me ofrece el mundo. El regalo más grandísimo que mi Altísimo Dios nos ha dado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga.